Vamos al libro de Hebreos, entonces, capítulo 11. Y probablemente muchos de ustedes sepan lo que trata el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es acerca de la fe. Aparecen muchos personajes, muchas historias acerca de hombres y mujeres que vivieron su vida por fe, que demostraron en algún momento de la historia bíblica un acto importante, algunos de ellos sobrenaturales, los cuales Dios obró en la vida de ellos también por su fe, para estar puestos en este capítulo de la Biblia. Los héroes de la fe se le llama también muchas veces a este capítulo. Pero yo quería concentrarme en el versículo 6 de Hebreos 11, y que también muchos de nosotros quizás conozcamos de memoria, y dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y este versículo nos introduce, nos abre la mente para entender que la fe es muy importante, incluso al punto de que es imposible sin fe agradar a Dios. Pero tenemos que también entender algo, y es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas veces creemos nosotros que la fe es solamente creer en Dios, o creer en un Dios, o creer en la Biblia, o creer que las historias de la Biblia son verdad. Eso es parte de la fe. Es necesaria la fe para la salvación. Si usted va a Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? Se nos dice que la salvación es por gracia, no por obras, por medio de la fe. Así que la fe es importante al momento de la salvación. Es lo que nos hace a nosotros decir: yo creo en Dios. No veo a Dios, pero yo creo que es Dios el que está obrando y el cual está queriendo que yo sea parte de su familia. Como en la primera reunión vimos acerca del Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Yo sé que Él es verdadero, que Él es real. Yo sé que Él es Dios. Eso es la fe, creer sin ver. Y si es que vamos nosotros al mismo capítulo 11 de Hebreos, vamos a poner un poco en contexto lo que el capítulo 6 nos está diciendo, porque es un poco fuerte quizás para nosotros enfrentarnos a este versículo 6, en el cual nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta obvia para nosotros hoy día, entonces, ¿estoy agradando a Dios? Ahí el versículo nos va a dar la respuesta, pero para entender un poco el contexto, vamos a ver los versículos 1 hasta el 5 de Hebreos 11. Hebreos 11, 1 al 5, y vamos a ir explicando brevemente cada uno de ellos. Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una pequeña definición de lo que es fe a raíz o a la luz de lo que la Biblia nos dice. La fe entonces es una certeza de lo que se espera, de que algo va a suceder o que va a venir. Es una convicción, es algo que no me va a dejar moverme de lo que yo creo, aun cuando no lo veo. Eso es lo que está diciendo el versículo 1 de Hebreos 11. Y sigue diciendo: porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó todo, y por fe yo creo que fue así. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El sacrificio de Abel y Caín, la historia ustedes probablemente la conocen, y si no, la cuento brevemente. Adán y Eva, la Biblia nos dice que tuvieron a Caín y Abel. Ambos trabajaban en sus áreas, en lo que ellos podían hacer con sus manos, con sus talentos. Y lamentablemente llegó un momento en el cual tenían que ofrecer sacrificio a Dios. Uno ofreció un sacrificio que era agradable delante de Dios, y el otro ofreció un sacrificio que para él era agradable delante de Dios. Y ahí estaba la diferencia, porque dice que la fe de Abel fue la que hizo que su sacrificio fuese mejor, porque creyó a Dios. Sí, pasa nomás, pastor, no se preocupe. Adelante, adelante. Cuidado, no vaya a hacer daño. Si no lo vaya a patear, pues lo pueden demandar. Cuidado con... No sabemos cómo está ese perro, si tiene vacuna o no. Oh, no quiere irse, parece. Y ahí se fue. Sí, no se preocupe, pastor. Suele pasar. Bien, volviendo un poco entonces, para que volvamos a la idea.
Abel ofreció un sacrificio a Dios que era más excelente, mejor, porque él creyó lo que Dios le estaba enseñando. Y por esa razón fue acepto su sacrificio. Incluso el versículo 4 nos dice que alcanzó un testimonio delante de Dios, porque Dios dio testimonio de esto. Y quiero que tenga en su mente esta palabra, dar testimonio o testimonio. El versículo 2 de Hebreos 11 dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que ya nos está un poco quitando la idea de que la fe es solamente creer en Dios. La fe también va un poco más allá en la vida de un cristiano. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, otra vez dice la Biblia, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora recién entra el versículo 6. Hay que unir el versículo 5 con el versículo 6 para entender el trasfondo o el contexto del versículo 6. Enoc fue un hombre que, dice la Biblia, que caminó con Dios. Su vida fue a tal punto agradable delante de Dios, que Dios lo sacó de este mundo sin ver la muerte. Él no murió como todos nosotros probablemente lo vamos a hacer, de viejitos o de alguna enfermedad o por algún accidente, como sea. Enoc no vivió eso. Enoc vivo fue llevado al cielo. De alguna manera, no me pregunte cómo, pero la Biblia nos dice que eso fue lo que sucedió. También la Biblia habla de otros personajes que hicieron esto, pero Enoc, en este caso en particular, al final del versículo 5 nos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora recién el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ver también con prácticas. No solamente es creer. Si vamos a Hechos, capítulo 14, vamos a ver ahí solo dos acepciones. Hechos 14, versículos 1 al 10, no lo vamos a leer todos, pero usted mientras vaya, yo le voy hablando, usted vaya leyendo los versículos 1 hasta el 10 de Hechos 14. Y lo que sucedía que estaban allí Pablo, ¿cierto? En Iconio, el versículo 1 que estaba en Iconio, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y sucedió que la gente, lamentablemente, de la ciudad empezaron a hablar mal, empezaron a juntarse, querían echar a Pablo. Pero había algunos que estaban creyendo. Pero lleguemos al versículo 7. Y allí predicaba el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. O sea, la Biblia nos recalca, nos da más detalle, va a decir, el tipo no podía caminar desde nacimiento, tenía un problema en sus piernas y no podía caminar. Versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Así que aquí se nos detalla parte de lo que es la fe. Dice que la fe de este hombre, Pablo vio la fe de este hombre, la cual le hizo decir Pablo, bueno, levántate. Y aquí el versículo 10 nos dice que él saltó y anduvo. Él saltó y anduvo. Así que la parte de fe se asocia en este pasaje a creer. Este hombre creía que Pablo tenía un poder de Dios, el cual era suficiente para salvar o para sanar su estado físico. Ahí se aplica la idea de fe. Ahora vamos a Tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1, del 1 al 4. Alguien lo lee si quiere, por favor.
Gracias. Ahí sobre todo el versículo 3 al medio dice, la obra de vuestra fe. ¿Cierto? Pablo se acordaba y en sus oraciones estaban constantemente estos hermanos por lo que ellos hacían, por la muestra de amor, y también acá recalca la obra de vuestra fe. Así que Pablo, en dos ejemplos, nos hace ver que la fe es para creer que Dios puede hacer algo, yo creo que Dios puede hacer algo, y también la fe se hace notoria a través de lo que yo demuestro. Mi fe se demuestra, en este caso como estaba hablando acá con los hermanos de Tesalónica. Su trabajo, su muestra, sus acciones, sus obras, hacían ver que su fe estaba siendo guiada por Dios, estaba demostrando algo de Dios. Ahora, volviendo a Hebreos capítulo 11, porque allí está el punto principal, ¿cierto?, de nuestro estudio, nuestro mensaje. Yo les dije que tomaran en consideración los versículos 2, 4, 5 de Hebreos 11 para ver que habla de buen testimonio. Así que la fe, recalco, es para creer lo que Dios puede hacer, pero también para demostrar algo a otra gente. Me hace obrar. Incluso no es parte del tema, pero el versículo 8 de Hebreos 11 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, tienes que ir a tal lugar. Abraham lo creyó, pero él obró en esa fe que él había creído. Dios le dijo, sal a tal lugar, haz esto. No se quedó, sí, yo creo que Dios, sí, creo en Dios lo que me está diciendo. No, Abraham dice en la Biblia que él obró, actuó, se movió, salió. Así que la fe no es solamente para creer, la fe también nos hace obrar, nos hace actuar. Y en el versículo 6 de Hebreos 11, revolviendo ahí, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es una verdad espiritual que toca la vida espiritual de todo creyente. Todo creyente es tocado por esta verdad, que es una verdad espiritual. Ahora, ¿cómo se explica la fe en este versículo 6? Bueno, creer en Dios, ya lo dijimos, y creer que Él responde a los que le buscan. Ahí el versículo 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquella persona que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios al cual se está acercando. Y también la otra parte del versículo dice, y que es galardonador o premiador de los que le buscan. Habrá una recompensa, un premio, una respuesta. En consideración a aquel que busca a Dios, va a tener una respuesta acerca de eso. ¿Cree usted en Dios con todo su corazón? Estas preguntas que le voy a hacer son para que usted las medite un momento. ¿Cree que ahora mismo está mirando atento a su vida? Esto es de creer, yo debo creer esto. ¿Cree usted que si le busca a Él, a Dios, le va a responder su oración? ¿Cree esto? ¿En serio? ¿Cree que su oración ya está contestada? Recuerda el versículo 5 de Hebreos 11, al final. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo les quiero comentar un poco nomás la historia de Enoc, como ya lo dije antes, y un poco la historia del libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito o está dirigido a judíos convertidos para que progresaran en el conocimiento del Evangelio. Sucedía que en ese tiempo en el cual fue escrito este libro, la fe estaba muy tambaleante en algunos grupos, porque, como ya hemos comentado muchas veces acá en el púlpito, los nuevos convertidos eran guiados de diferentes maneras, por diferentes grupos, había diferentes influencias. Así que el escritor del libro de Hebreos quiere que los convertidos de este tiempo progresen en el conocimiento del Evangelio y sean establecidos en la fe cristiana para evitar que se alejen de ella. El problema es que nosotros muchas veces, con los nuevos convertidos, los dejamos en el aire y no los establecemos en la fe cristiana, en las prácticas, en las conductas, en las doctrinas de la Biblia. Y por esa razón muchos de ellos quizás se van, no perseveran, no persisten, porque no son establecidos. El escritor de Hebreos quería hablar acerca de esto. Y este libro contiene un mensaje especial para un tiempo que estaba caracterizado por la apostasía. Fíjese, Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 1, si alguien lo lee, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído
Gracias. Es muy importante tomar atención hoy día y siempre a lo que la Biblia nos dice, lo que la Biblia nos enseña, porque es necesario esto para que no nos deslicemos, no nos deslicemos. Y se ha explicado otras veces este concepto, esta idea. El deslizarse no es algo abrupto, no es algo repentino. El deslizamiento de la fe o el de la vida cristiana es algo sutil, es algo camuflado, digámoslo así, en la vida de un cristiano. Poco a poco se va deslizando, se va introduciendo o se van introduciendo prácticas, pensamientos, ideologías que no son de acuerdo a la Biblia y las cuales al final de eso va a terminar eliminando al hermano o a la hermana de la congregación. Así que el escritor de Hebreos quiere que ellos permanezcan en la fe. Fíjese también el capítulo 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. ¿Alguien lo lee? Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Gracias. No haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es muy importante la fe en la vida de un cristiano. Sin la fe, ya dijimos, es imposible agradar a Dios. Sin la fe, sin ser establecidos en la fe, en las prácticas cristianas, nos vamos a deslizar, nos vamos a acomodar a lo que este mundo está diciendo y lo vamos a encontrar correcto, alejándonos de lo que Dios nos dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo les quiero ahora introducir un poco a un tema que estaba diciendo acá el libro de Hebreos. Fe en cuanto a la creencia. Yo creo en Dios, creo lo que Él me dice. Pero también fe en cuanto a las prácticas que yo hago o tengo. La Biblia nos dice o nos declara ciertas prácticas que son para todo cristiano común. O comunes para todo cristiano, perdón. Pero hay algunas cosas que no están declaradas específicamente en la Biblia. ¿Cómo yo me conduzco con esas prácticas? ¿O cómo yo entiendo aquellas prácticas? Y para esto vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14. Porque yo entiendo que esta fe que se está hablando en Hebreos, los primeros versículos nos hablan de testimonio, de prácticas, de conductas, de la manera que ellos vivieron, que estos personajes mostraron su vida para con Dios, su fe, sus creencias. Y hoy día nosotros también tenemos una enseñanza para esto. Romanos 14, 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Este está concluyendo el capítulo 14. Vamos a ir después a los primeros versículos, pero la idea es esta. Muchas veces nosotros nos dedicamos a que otras personas se conduzcan como yo creo que deben conducirse y no dejamos que Dios obre en sus vidas. Y a veces las prácticas cristianas que yo creo que son las correctas para otros me hacen a mí ver el error de otro, que para mí es un error, y no dejo que Dios sobre en la vida de las personas. Vamos a ir desarrollando esto más adelante. Pero ¿de qué está hablando Pablo? Versículo 23. Porque habla de la fe, habla de lo que come. Está un poco extraño el tema, pero fíjese los versículos anteriores, versículos 13 al 15. Romanos 14, 13 al 15. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y lo que estaba sucediendo es que habían ciertos conflictos en las iglesias o en alguna iglesia, al punto de que habían hermanos que comían ciertas cosas, otros se ofendían por lo que comían estos hermanos, y había un conflicto entre medio. Entonces Pablo está tratando de aclarar esto, las prácticas cristianas, de la fe de un cristiano,
que muchas veces no son iguales uno con otro. Por ejemplo, en este caso, acerca de la comida. Pero lo que está diciendo es, si es que mi fe, mi convicción, mi certeza es no hacer tal cosa, eso es algo que yo estoy convencido de no hacer. Fíjese el versículo 5 de Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Habla de una convicción. Si es que mi convicción es no hacer tal cosa, eso es algo mío, que Dios me dio a mí, mi convicción. Pero yo no puedo pretender que todos los cristianos en todo el mundo tengan esa misma fe, esa misma práctica. Lo explico. Yo he conocido hermanos americanos que, sí, la palabra es odiar. Ellos odian quizás ir al cine. Algunos de los que estamos acá, ¿vamos al cine? Levante la mano, ¿quiénes van al cine? ¿O alguna vez han ido al cine o les gustaría ir al cine? Quizás. Ya. Si es que este hermano, yo no voy a decir su nombre ni nada, pero es para ejemplificar esto. Si que este hermano estuviera acá, probablemente nos condenaría a todos nosotros, quienes participamos de ir al cine. Porque para él, ir al cine es algo pecaminoso, para él. Pero sin embargo, Pablo está diciendo, oye, lo que para ti es algo malo, que tú no debes hacer, eso es para ti. Es tu fe, es tu convicción, es tu certeza. Es lo que tú debes hacer con Dios. Eso te lo dio Dios a ti. Pero yo no puedo pretender que todos en esta iglesia se comporten o hagan lo que yo digo que es correcto hacer. ¿Se entiende? Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo. Y está ejemplificándolo con la comida, con la bebida, etc. Eso es lo que está tratando de dar a entender. Así que la fe mía, mi conducta, mi práctica, no debe ser igual que la de todos los demás. O yo no puedo pretender que todos se comporten de la misma manera. Y eso se aplica, por ejemplo, a la crianza de los niños. La Biblia nos enseña de la disciplina de los niños. Yo estaba en una iglesia antiguamente donde el Gabriel, cuando recién había nacido, esa iglesia no podía volar una mosca. Literalmente, no podía volar una mosca en la iglesia, porque si volaba una mosca, sucedía un problema. O sea, lo que pasó antes, que cuando entró el perro, la iglesia se paraba, patas para arriba, porque entró un perro. Era muy estricta en su forma, o en su liturgia, digámoslo así. Así que yo me sometí a eso, y mi niño cuando nació, obviamente era un niño. Si hoy día inquieto, cuando niño era un poco más inquieto, pero me acuerdo que estaba en su sillita a veces. ¿Se acuerdan de Jorgito, justamente? Cuando estaba en su sillita allá atrás y se mecía. Bueno, Gabriel hacía lo mismo, se mecía, estaba ahí todo el rato meciéndose, a veces hablaba o trataba de balbucear cosas. Entonces yo, para acallarlo, muchas veces tuve que disciplinarlo, de chiquitito, o decirlo, tratar de alguna manera de hacerle entender a él que se callara. Y la Biblia nos dice que la disciplina de un niño debe ser hecha ¿con qué cosa? Con amor, pero ¿con qué físicamente? Con una vara. Ya hoy día quizás ustedes ya me están mirando y están diciendo, ¿qué va a hablar este hermano? No, yo hablo lo que la Biblia dice. La disciplina es con una vara a los niños. Y yo me pregunté muchas veces, ¿será una vara literal? ¿Será una vara de ese tiempo? ¿Cómo eran las varas de ese tiempo? O sea, trataba de asimilar toda esta idea para tratar de ser lo más bíblico posible. Obviamente algunos me llegaban con consejos, me decían, hazlo de esta manera, a mí me resultó de esta forma, así. Pero sucede muchas veces que nosotros intentamos replicar en otros lo que uno cree que debe ser hecho en cuanto a la fe cristiana, las prácticas. Por ejemplo, la disciplina, el cine, ya le di otro ejemplo. En cuanto a las comidas, algunos no comen prietas, otros sí comen prietas. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la prieta? Es sangre, ¿cierto? De alguna manera procesada, pero es sangre. Algunos no comen sangre porque entienden, o su convicción es que la Biblia le dice que no deben comer sangre de animal. Entonces, claro, ahí está un poco el hecho de que cada uno recibe lo que Dios le enseña, pero no es imperante que todos se comporten de la misma manera que yo estoy siendo enseñado. Fíjese en Romanos capítulo 14, volviendo ahí. Porque este capítulo en particular nos habla de esto, de las prácticas cristianas, y que no deben ser impuestas, sino que el versículo 1 después habla del débil en la fe, pero no es una persona débil, sino que es una persona que no quizás
ha tenido todo el conocimiento que Dios le quiere enseñar. Pero el versículo 8 de Romanos 14, 8 al 12, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cierto? Acá no tenemos un confesionario ni nada así. Bueno, el otro día me dijeron, allá al lado hay un, ¿cómo le llaman? Un confesionario. Pero se le llama así por el chiste nomás. Pero no es eso literalmente. Pero no tenemos un lugar físico, una persona que esté ahí para recibir nuestras confesiones. Tenemos a Dios, que mediante su Espíritu nos ayuda en la oración, como ya vimos delante, para saber hablar con Él, y a Él nosotros tenemos que dar cuenta. Así que nuestras prácticas, nuestra vida, cómo nosotros nos conducimos, ciertamente es parte de lo que Dios hace con nosotros, o lo que nosotros dejamos que Él haga con nosotros, en realidad. Así que, si mi fe para con Dios es no comer esto, o hacer aquello, eso es mi fe, es mi práctica, es mi convicción. Y en eso yo debo agradar a Dios. Yo debo preocuparme de yo agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si que cumplimos esta verdad? Y ese es el punto que estaba tocando al principio. Muchas veces nos enfrascamos en problemas, en discusiones, en pleitos con otros hermanos, incluso quizás de otras iglesias, familiares que son cristianos, porque tenemos diferentes prácticas, diferentes convicciones, diferentes formas de hacer las cosas. Pero si Dios a usted le ha dado una convicción, una certeza de lo que usted está haciendo está bien, entonces hágalo usted para con Dios. Ahora, no tenemos que olvidarnos de que somos parte de una iglesia. Porque a veces decimos, bueno, yo me mando solo, si yo con Dios, ahí estamos listos. No, si usted es miembro de una iglesia, tiene ciertas prácticas y conductas que la iglesia también ha normado, las cuales nosotros tenemos que seguir al ser miembro de esta iglesia o de otra iglesia. Pero hablando de manera personal, es lo que estoy tocando yo. Es triste que muchas veces pasamos más tiempo pensando que yo creo que debe o no debe hacer mi hermano o hermana. Es cierto que hay muchas verdades generales, cierto, en la Biblia, como ya hemos dicho. Por ejemplo, estar siempre gozoso. Eso es una verdad para todos los cristianos. Debemos estar siempre gozosos. No debemos adulterar en ninguna manera. Debemos amar al prójimo. No tenemos que murmurar. No tenemos que pelear. No debemos dejar de congregarnos. Debemos ofrendar y diezmar, etc. Hay verdades que son para todos nosotros iguales, las cuales todos debemos cumplir en la medida que nosotros podamos. Pero la idea es en cuanto a las prácticas personales, de orden común, ordinario, del día a día, de las cuales no están explícitas en la Biblia. Es lo que está hablando en Romanos capítulo 14 y es lo que creo yo y aplico también la verdad de Hebreos 11:6. Estas son verdades de todo cristiano, la que ya dije. Así que, si mi fe es hacer o no hacer algo, yo debo actuar de acuerdo a esa fe y no pecar. Por eso está hablando Pablo el versículo 23 al final, no proviene de fe, es pecado. O sea, lo que Dios me da a mí, eso debo hacer o no hacer y no pecar con eso. Fíjese el versículo 15 al 23 de Romanos 14. Romanos 14, del versículo 15 al 23. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite.
¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que aquí está más o menos detallando un poco más Pablo lo que sucedía o cómo poder comportarnos en referencia a ciertas conductas o prácticas. Si es que yo considero que comer cierto alimento es un problema para mí, o perdón, para mi hermano, para Rodrigo, por ejemplo, que está aquí adelante, si yo sé que para él es una ofensa que yo coma cierto alimento, yo no lo voy a invitar a mi casa a que coma ese alimento. Sería como bien absurdo. Sería picanearlo en aquello a lo cual a él le cuesta. Yo lo estoy incitando a que él se moleste, que se ofenda. Yo sé que a él le molesta algo, entonces yo voy a evitar hacer eso. Eso es considerarnos. Eso es la consideración. Que todo sea para contribuir en la iglesia, no para destruir. Porque yo lo podría destruir a él, su carácter, su personalidad, quizás su familia los puedo ofender a tal punto que ya no vuelva más. Por el simple hecho de yo hacer algo que a él le incomoda o que lo ofende. Así que volviendo a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:6. Cierto que nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya dijimos que la fe en este versículo está asociada a creer en Dios y creer que Él responde a mi oración. Pero también el pasaje anterior, del versículo 2, 4 y 5 sobre todo, nos habla del testimonio que personas alcanzaron por su fe. Ciertamente creyeron en Dios, sí. ¿Creyeron que Dios lo respondía? Sí. Pero ellos actuaron de acuerdo a lo que ellos creían, a lo que Dios les daba en ese momento para hacer o para vivir o cómo comportarse. Enoc, ¿cierto?, vivió en un momento en el cual anterior al diluvio. Y su vida o la vida o el trasfondo de la vida de Enoc no era una vida fácil en la cual él vivió. Había también idolatría y los hombres iban de mal en peor, si usted se recuerda lo que la Biblia nos enseña. Así que Hebreos 11:6 nos habla de la fe, que es imposible sin la fe agradar a Dios. Y asumando la creencia, lo que yo hago, cómo me conduzco. Ahora, este versículo en particular nos habla de que podemos nosotros caminar literalmente con Dios por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice ahí el versículo que el que se acerca a Dios, el hecho de acercarse a Dios, está dando la idea de caminar con Dios. No es solamente tener a Dios a la vista y decir, allá está Dios, está cerca, estoy cerca de Dios. No, no es esa la idea. La idea del versículo es que yo camino con Dios. Me pongo a su lado, lo agarro, y Él me agarra, obviamente, y vamos caminando juntos. Caminar literalmente con fe, por fe con Él. Es confiar en Dios. ¿Sabe qué es? Contarle todas sus cosas. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted se sinceró con Dios hasta lo más profundo de su ser? Sincerarse, usted entiende lo que es eso, ¿verdad? Ser totalmente abierto en lo que usted siente, cómo se siente, en sus planes, sus deseos, sus proyectos, en las frustraciones que a veces sentimos, las rabias, las penas, todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sinceró con Dios para contarle todas sus cosas? Si usted dice, no, pero Dios todo lo sabe. Bueno, pero Dios quiere y anhela que usted camine con Él cada día. Tratarle como su mejor amigo. La fe es indispensable para agradar a Dios. Recuerde, nuestra fe es personal. No es algo mío o del hermano, es mi fe personal. Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas 6, 6 al 8. Si alguien lo quiere leer, por favor.
Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y también Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, 19 al 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sobre todo el versículo 20 donde dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió, y después el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. La invitación de Dios a nosotros es a tener intimidad con Él, a estar en cercanía con Él, a poder caminar con Él. Allí entonces nosotros vamos a entender, vamos a saber cómo agradarle. Porque no podemos pretender agradar a Dios si es que no tenemos tiempo con Dios, si es que no conocemos a Dios, si es que no conversamos con Dios, si es que no paseamos con Dios. No podemos pretender agradarle a Él si es que no dedicamos un momento de nuestra vida, de nuestro día, a caminar con Él, de la mano, abrazados, de rodillas, como usted lo entienda, para pasar ese tiempo íntimo con Él, con certidumbre, con corazón sincero, abriendo nuestra vida, todo lo que somos, para contarle a Él nuestras dificultades, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras enfermedades, todo lo que nosotros somos. Un camino nuevo que Dios abrió a través de Cristo para que nos acerquemos a Él. Es increíble lo que Dios hace. Él nos provee el medio que nos acerca a Él. Y aún más nos da la posibilidad de que a través de Él mismo nosotros tengamos intimidad con Él. Es algo muy extraño de pensarlo, pero solamente podemos alabar a Dios y agradecerle porque Él nos da todo para poder estar en cercanía con Él, estar en intimidad con Él, a poder caminar junto a Él. Así que agradar a Dios mediante la fe lo podemos lograr caminando con Él, como lo hizo Enoc, como lo hizo otros hombres de la fe, y también creyendo que Él me oye y que me contesta. Vuelvo a preguntar, ¿cree usted que Dios existe? Usted puede decir sí, no, estoy en eso. Ahora, la otra pregunta, ¿lo puede sentir ahora mismo susurrando a su oído? ¿O no siente para nada a Dios? ¿De qué manera busca al Señor? ¿Como un cristiano automático o con un fervor, con plena confianza? ¿Sabe? Un cristiano automático es aquel que se prende los días domingos en la mañana, a las 8:30, 9, a las 8 cuando se despierta usted, se prende el cristiano. Se prende cristiano Jonathan, préndete. Y se prende el día domingo en la mañana, viene a la iglesia, hace sus cosas, ¿cierto? Participa, canta, ofrenda, lo que sea. Y después el domingo en la tarde, ya como a las 7, 8, ya se va a apagar Jonathan. Se apaga Jonathan cristiano y durante la semana ya no es cristiano Jonathan. Es Jonathan, simplemente. ¿Cómo vive usted o cómo se acerca usted a Dios? ¿Como un cristiano automático que se enciende y se apaga durante los días de reunión? ¿O como una persona que está constantemente buscándole, creyendo, sabiendo que la está agradando, averiguando cómo ser mejor cristiano o cristiana delante de Él? Hebreos capítulo 10, versículo 35. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de galardón, de premios, de lo que podemos obtener al pasar tiempo con Dios, al buscarle a Él. Sabe que usted tendrá un premio, una recompensa, un galardón. Hebreos 10:35, si alguien lo lee, por favor. Gracias.
También en Génesis capítulo 15, vamos a ver algunos 7 versículos quizás. Génesis 15, versículo 1. Si alguien más lo lee, por favor. Gracias. También Proverbios 11, 18. Proverbios 11, 18. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Gracias. También en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 31 hasta el 38. Gracias. Pasajes que nos hablan acerca de galardones, de premios, de resultados. El hecho de buscar a Dios en intimidad, de caminar con Él, de aprender qué es lo que le agrada y hacerlo, va a tener un resultado. No solamente el hecho de que yo voy a tener intimidad con Dios, no solamente el hecho de que voy a estar más cerca de Él, no solamente el hecho de que yo voy a saber quién me va a responder la oración, no solamente el hecho de que yo voy a estar en mejor relación con las personas, con los hermanos. Va a tener un galardón importante también en mi vida, el hecho de pasar tiempo con Dios. El pecador que busca a Dios recibe perdón. El suplicante que busca a Dios recibe misericordia. El justo que busca a Dios recibe paz. Y volviendo a Hebreos para terminar, 11:6. Ya se lo va a terminar aprendiendo tantas veces que lo repetimos, pero es la idea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tanto la fe que me hace creer en Dios, hace creer que Él me va a responder, y también aquella fe que me hace obrar, que me hace comportarme de una manera u otra en el cuerpo de Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y un último pasaje para terminar en Apocalipsis 22. Pasaje muy hermoso. Apocalipsis 22. Lo voy a leer yo en esta oportunidad. Versículos 12 y... Bueno, podríamos leer todo, pero Apocalipsis 22, 12 y 13 dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Cree que Cristo viene pronto? ¿Viene para recompensar a cada uno según sea su obra? Recuerde que Romano estaba diciendo que todos compareceremos delante de Dios, ¿cierto? Cada cual de manera personal tendrá que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho
como cristianos en nuestra vida cristiana. Así que pensemos en este momento, en esta hora, el hecho de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y va más allá de creer solamente en Él, va más allá. Vamos a orar.